Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 21. Y el título de la prédica, ahora pregunto, ¿conoce la voz del que es pastor y reconoce la voz del asalariado? Leamos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego? Amén. Es que ¿puede un demonio, uno que tiene demonio, hacer una obra de Dios? Un demonio es un espíritu muerto. Un demonio es un espíritu que no tiene vida. Nosotros, desde cuando fuimos creados por Dios, que Dios dio una bendición. Es decir, Dios, cuando creó al hombre, cuando creó todo este sitio donde estamos, ¿qué fue lo que Él dijo? Al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y luego, cuando ordenó todas las cosas, lo primero que dijo fue que haya luz. Y la luz quiere decir que en medio de las tinieblas, Dios ordenó la luz. Esta luz es una luz que nosotros a veces nos imaginamos que es la luz visible, la del sol o la luna, o de las estrellas o lo de los focos. Por eso es muy importante que para entender esta palabra hay que entender que Dios es luz, que del principio, si no hay luz, no habría habido vida. Por eso Jesucristo comenzó en el capítulo 8, después de con la palabra que dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos se fueron. Inmediatamente lo primero que dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y para entender para entender esta palabra, que reconoce la voz del que es pastor y la voz del asalariado, es abismalmente diferente. No estamos diciendo que si conoce la voz del ladrón o del salteador, sino del asalariado. Bueno, porque estoy hablando de estas dos preguntas: que si usted puede conocer la voz del que es pastor
y reconocer la voz del asalariado. Es decir, él está diciendo, conocen la voz del asalariado y huyen, ¿cierto? Y no conocen la voz. Dice puntualmente, versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las suyas, las propias, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿cierto? Pero dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque dice que no conocen la voz, no conocen, sino que yo puse ahí una pregunta, ¿reconoce la voz del asalariado? No puse que si no conoce, porque entonces no van a entender el título, sino que yo humanamente, como persona que ha nacido de nuevo, conozco la voz del pastor, reconozco la voz de los asalariados, pero no conozco la voz de este asalariado, de los extraños. No conozco la voz del extraño, porque yo sé que es un salteador y es un ladrón y es un mentiroso. Y Cristo lo está llamando nuevamente, es que hay uno que es el asalariado. Así que el asalariado, más el asalariado, el versículo 12, a partir del 12 comienza a hablar de un asalariado. No habla antes del asalariado, sino a partir del 12 dice más al asalariado. ¿Sí? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Sí? Entonces, el asalariado es muy diferente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Del ladrón y salteador? No, ustedes ya lo conocen, sí, que es el diablo. Pero el asalariado, es decir, ¿qué quiere decir asalariado? El que es un empleado, al que se le paga. Entonces, de vuelta, para entender esta palabra hay que entender que Dios es luz, ¿sí? Y cuando la palabra es luz, tenemos que entender que cuando creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, luego dijo Dios, sea la luz. Y cuando ordenó sea la luz, haya presencia de Dios en la tierra, en el mundo. Ordenó que algún día vendría la presencia, pero que con la luz creada, lo que Dios iba a crear en esta creación dependería de la luz creada. Pero un día ordenaría que vendría Dios mismo, que es luz, que Dios no es criatura, ni el Hijo es una criatura, sino que es el que viene del seno del Padre como luz que da vida a mi espíritu. Lo creado bajo el sol, que es carne, vive bajo el sol, pero lo que es del espíritu, el espíritu es. Cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muera, entonces el hombre, al desobedecer, ¿qué fue lo que vino? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues muerte, porque él dijo, si usted come morirá. Mire, nosotros tenemos que comprender que Dios es el dueño, que Él es el creador, y como dueño y creador, Él puede hacer con toda la creación lo que Él quiera. ¿Sí o no? Porque nosotros estamos reconociendo que si Él es el dueño, que Él es el creador, entonces deberemos entender para qué me creó. ¿Cuál es el plan para nosotros en su creación? Y si yo supiera cuál es el plan para nosotros, entonces ¿usted qué haría? ¿Obedecería o desobedecería? Lo que le está diciendo Dios es que obedezca para que no muera. Pero si desobedece, muere. La obediencia trae vida, la desobediencia produce muerte. ¿Es así o no es así? Según el texto, no vamos a leer todo Génesis ahorita otra vez, porque ustedes ya lo han leído y conmigo lo han leído muchas veces. Quiero llegar al punto que comprendan que cuando el hombre y la mujer desobedecieron, ustedes se acuerdan que ellos se escondieron. ¿Por qué creen que ellos se escondieron? ¿Cuál fue la razón? Porque dice que andaba Dios por el aire del día y les preguntó diciendo, ¿dónde estás tú? Y dijo, me escondí. ¿Cierto? Entonces, versículo 10 del capítulo 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo?
Miedo. ¿Y miedo por qué? ¿Miedo de qué? Mire, cuando, yo no sé si a usted le pasa después de tener, digamos, cuando usted, hay personas que tienen enfermedades que no quieren decirle a nadie, sino que tienen miedo de morir. Y resulta que ese miedo es un miedo a la muerte, pero hay otra cosa que está oculto detrás de ese miedo, es el pecado. Por eso al ciego le preguntaron, del ciego preguntaron, ¿quién fue el que pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El hijo ciego era como una vergüenza para los padres porque pensaban que era por el pecado de los padres que él había nacido ciego. ¿Usted cree que el pecado de los hijos le hace sentir muy orgulloso a los papás? No, hace tener vergüenza. Los padres se sentirían con vergüenza de saber ese sí, ese es tu hijo. Lo mismo quisieron hacer con Cristo cuando lo crucificaron, que él pasara con una muerte vergonzosa, muriendo en una cruz como un criminal. ¿Eso honraría al Padre? Ellos dijeron, no, es que nadie lo seguiría, no tendría seguidores porque es una muerte vergonzosa, es una muerte completamente desnudo. Está todo el mundo públicamente va a hablar que él fue lo peor y nadie va a querer nunca más hablar de él. Porque el pecado produce vergüenza. Claro, la gente tiene miedo de la muerte, pero tiene vergüenza. ¿Es así o no es así? ¿A quién le gusta hablar de sus errores? ¿No da vergüenza cuando usted no puede hablar con alegría de su esposa, de su esposo, de su vida, de sus padres, de sus hijos, de su negocio, de su fracaso? Uno no quiere hablar de eso, da vergüenza. Pero si todo lo que nosotros hiciéramos o hemos hecho en lo oculto, que es vergonzoso, ¿cierto? Que dice que es vergonzoso. Todo lo que hemos hecho da vergüenza. Así dice Romanos capítulo 6, creo que es. 6:23, vamos a mirar. Romanos 6:23. Vamos a hablar de escuchar la voz del pastor, ¿cierto? Ok. Entonces no pierdan el foco, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 22. De 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿cierto? O sea que usted hoy en día le da vergüenza de las cosas que hace. ¿Y cuándo le da a usted vergüenza? A usted hoy en día, como cristiano, le da vergüenza cuando sabe que Cristo, sin haber cometido pecado, tuvo que pagar la deuda suya. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza saber todo lo que yo he hecho y que otro pagó por mí. Yo tengo vergüenza ante Dios. Mire, Dios tiene, o un servidor, digámoslo así, un servidor de Dios, para que usted comprenda, el verdadero pastor, a quien sirve al verdadero pastor, tiene que tener 3 cosas muy importantes. 3, voy a nombrar 3 cosas que son muy importantes. Primero, tiene que haber recibido la misericordia de Dios. ¿Es así o no es así? Porque no puede ser pastor una persona que no haya recibido la gracia. Es decir, cuando una persona entra a la iglesia y conoce la iglesia y quiere participar de la iglesia, lo primero que tiene que es reconocerse que es pecador, y por eso Dios envió la ley. ¿Para qué envió Dios la ley? Para que no crea que puede salvarse o justificarse ante Él, sino para que usted se mire en un espejo y en esos 10 mandamientos usted mira qué tanta vergüenza puede usted manifestar ante el Padre. Padre, qué vergüenza todo lo que he hecho. Yo lo he hecho pensando que tú no me veías, y tú me veías y tú me estabas viendo. Una de las cosas por las cuales yo más lloré cuando recibí la gracia fue por esa vergüenza que sentía. ¿Cómo fue que yo? Y eso que, como se dice en el dicho popular, yo no me es que haya matado a un cura, yo no hice un delito así, pero lo que yo hacía o lo que yo he hecho no es más ni menos de lo que usted ha hecho, a oscuras, a escondidas de sus papás, de sus hermanos, a escondidas de todos, a los que usted piensa que nadie lo estaba viendo, pero que todo ese pecado que ha cometido usted es una vergüenza. Aquí está diciendo,
Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, las cosas que nosotros hacemos pues da vergüenza. Uno no se pone uno no se siente feliz de decir lo que está haciendo. Obviamente lo que sintió Adán y Eva cuando ellos pecaron fue esconderse y tenían miedo, porque darle la cara a Dios no era fácil, era vergonzoso. Saber que Dios les había dado mandamiento que no coman para que no mueran. O sea, si ustedes comen van a morir, pero si no comen van a vivir. Entonces, cuando tiene ya el fruto, cuando ya, digamos, se desobedeció, el fruto fue la muerte. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Se escondió porque tiene miedo del juicio, pero le da vergüenza también ver a Dios. Entonces, yo creo, si queremos reconocer la voz de uno que sea pastor, lo primero va unido con lo segundo. Lo primero es que recibió la gracia por la misericordia de Dios, porque la ley le ayudó a reconocerse que usted es un pecador. Que si por un pecado de desobediencia Adán y su mujer fueron echados y murieron y fueron apartados y fueron destituidos de esa gloria, si fue por una desobediencia, ahorita usted asume todo lo que ha hecho en su vida, vergonzosa. A ver si no se le cae la cara de vergüenza ante Dios, semejante misericordia que tuvo con el hombre de enviar a su hijo a morir por la culpa suya, por lo que usted hizo. Eso es vergonzoso. Pero yo pienso que un pastor, si usted quiere conocer, digamos, no es que todos, digamos, tengan que ser como yo, pero todo uno entiende que hay una puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta, ¿cierto? Y el que por mí entrare, entrará y saldrá. Entonces, ese entrar y salir es lo que quiero que comprendamos hoy. ¿Qué es entrar? ¿Cómo entramos a tener esa misericordia? ¿Y cómo salimos a salvación? ¿O cómo recibimos de Dios gracia? ¿Y por qué somos servidores de Dios teniendo vergüenza, pero bajo la gracia? ¿Me comprenden? O sea, que un pastor que usted escucha por radio, por televisión, personalmente, presencialmente, debería entrar por la puerta por donde Cristo entró. Que yo soy la puerta. ¿Qué es la puerta? Que Él, primero, nosotros conocemos que Él es el Señor, que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Y que siendo Hijo de Dios no tenía por qué morir por usted, que es un pecador, sino que Él tuvo misericordia porque usted declaró a Él que soy un pecador, que no soy digno que tú hubieras muerto por mí. A mí me da vergüenza ante Cristo que Él haya tenido que pagar y soportar el peso del pecado por mí. Culpa. Por mis culpas. Pero Dios sabía que no solamente estaba muriendo por las culpas o los pecados que yo cometería, sino que Cristo estaba muriendo por un pecado que se originó desde Génesis, que dijo que si come, muere. Entonces va mucho más allá. Estamos hablando de antes de que hubiera la ley. Y para eso tenemos que comprender el diluvio. El diluvio. ¿Qué es el diluvio? El diluvio es el primer juicio que hubo después del huerto de Edén. Cuando el hombre pecó y fue sacado al huerto, esos hombres se encontraron con hombres que no tenían espíritu. Y Dios dijo, así como dijo que no es bueno que el hombre esté solo, también vio Dios que los designios del hombre era constantemente el mal y que se unían los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Así que los que tenían descendencia espiritual, que era toda la descendencia de Sem, de los semitas, estaba revolviéndose con una cantidad de gente que estaba en el mundo que se llamaban los Nefilim. Los hijos de Dios no son los ángeles, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Eso es un error de doctrina, que piensan que los hijos de Dios, o sea los hombres, pueden llegar a tener cruce con ángeles y que de ahí salieron los Nefilim. Error, no, dijo Cristo, ustedes desconocen la palabra, las escrituras y el poder de Dios, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Y ya con eso nos quitamos ese problemita que está hoy en día de los falsos profetas y de los que no son pastor, diciendo que los ángeles se cruzaron con los hijos de Dios.
y que por eso entonces hay un cruce de gente. No, 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 no. Un ángel ni se casa, ni se da en casamiento, ni anhela tener relaciones sexuales con una mujer, porque su espiritualidad es como si un pez quisiera tener hijos con un pájaro. Es que no son compatibles, ¿sí? O un ser humano con un animal, son cosas totalmente distintas. Los ángeles y los hombres son completamente distintos. Entonces, cuando vio Dios que se multiplicaron los hombres, hubo el primer juicio, y ese juicio fue a través de una inundación. Venían aguas de arriba, venían aguas de abajo, iba a haber todo eso, y Dios llamó a Noé, que sí había guardado perfectamente sus generaciones, y sus hijos también estaban esperando, y se unieron fue con personas espirituales, y Dios le dijo: construye un arca. El arca, nosotros ya le tenemos nombre a la parcela, ¿cierto? Juanita me dijo, y estamos de acuerdo, estábamos pensando cómo le vamos a poner esa parcela, ¿no? Entonces la parcela se va a llamar Tebay. Tebay, ay, vamos a Tebay. Y dice, Tebay. Entonces, ¿qué quiere decir Tebay? Arca. Arca quiere decir Tebay, pero Tebay quiere decir palabra. ¿Me llevan? Es decir, Dios creó todo por la palabra, ¿cierto? Creemos por fe que Dios, por medio del poder de su palabra, creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando hizo el arca en la que se salvaban los hombres, fue por la palabra que Dios le dio a Noé, que le dijo: construye un arca, o sea, por medio de la palabra, y le dio hasta las medidas y le dijo: constrúyela. Y entonces, como nosotros encontramos una parcela que nos toca terminar de construir, dijimos: está bien esa palabra, ajusta completamente, porque están como todas las medidas y todo, nos falta darle acabado. Dios le dio las medidas del arca. O sea, con la palabra les dijo: construyala de tanto, hágala de tanto, ponga tan, haga esto, haga lo otro, y dio instrucciones porque él confiaba en la palabra. Por eso Tebay quiere decir arca, pero también quiere decir palabra. Cuando Dios le dice a Noé: entra en el arca, le está diciendo que entre en la palabra y permanezca en la palabra. ¿Me está llevando? Cuando nosotros entramos a Cristo por medio del bautismo, ¿dónde estamos entrando? Estamos entrando en su nombre, que es salvación, que es como entrar. Dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, como si estuvieran en el arca, si permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya hablamos de qué es ser libres. Ser libres es entrar en la palabra, porque a los suyos vino, a lo suyo vino a salvar, a tomar su reino, a deshacer las obras del diablo. Pero los suyos, los que debían escuchar la palabra, no aceptaban la palabra porque no reconocieron la voz del que es pastor. Pero sí escuchaban al asalariado. ¿Y qué son los asalariados? Los ladrones y mentirosos. Noé escuchó la palabra de Dios, lo hizo como él lo dijo, y es más, Noé es una persona de tanta obediencia a la palabra que le dijo: constrúyela, la construyó. Él no entró al arca hasta cuando Dios no le dijo: entre al arca. Y cesó el agua y no le dijo, y él no salió hasta cuando él no le dijo: salga. ¿Sí o no? O sea que entró y salió por la palabra. ¿Es así o no es así? Léanlo ustedes para que no piensen. Pero Cristo le está diciendo que entrará y saldrá. ¿Me está llevando? Estoy hablando muy lento para que aprenda a reconocer la voz del que es pastor. Esto yo no lo aprendí en un seminario, esto no lo aprendí de otro pastor, esto ha sido mi experiencia y también la revelación que Dios me está dando a medida que voy avanzando en mi vida de fe. Él también me está diciendo como: siga construyendo, que le sigo dando. Sí, yo le sigo dando, pero siga construyendo, siga edificando. Entonces digo: bueno, Señor, yo tengo que escuchar tu voz. ¿Qué quiere decir escuchar tu voz? Di: escuchar el mandamiento. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros decimos la palabra mandamiento, normalmente la gente rechaza. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? Escuchar mandamientos. Pero usted se imagina si Dios no le hubiera dado el mandamiento a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera.
Entonces, ¿qué habría pasado? ¿Qué tal si Dios no le da mandamiento a Noé que construya un arca? Le dijo, construya un arca. Y Noé obedeció, pero le dio mandamiento. Y no le dijo, bueno, mira cómo hace usted, construye un arca, mira cuántos caben y cuántos quiere Noé. No, Señor, será que no, le dio las medidas y le dio todo. Y Noé solamente construyó por el mandamiento. Por el mandamiento, diga por el mandamiento. O sea que por la palabra, por oír la palabra, por permanecer en la palabra, construyó la palabra, o sea, le dijo que con la palabra se salvaría, que será como un arca donde usted se salva. Si usted entra en mi palabra, si usted permanece en mi palabra, va a haber otro juicio, pero si usted permanece, entonces entrará en la salvación y luego saldrá. Yo sé cuándo sale. ¿Sí? Ok, entonces le digo, capítulo 10 de Juan, versículo 10. Perdón, 9. O leamos desde el 7. Volvió pues, como no entendían, como ellos no entendían, ¿cierto? En el versículo 6 dice que ellos no entendían lo que se les hablaba. Entonces entiendan. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta. Ahora, le pregunto, ¿el arca tenía puerta? Sí, tenía puerta. ¿Y quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta, esa puerta. Pero le dijo que pusiera y que hiciera una ventana a la altura de un codo. Después vamos a explicar un poquito mejor eso. Es decir, para salvarse hay que entrar por una puerta, pero yo soy la puerta, pero también está diciendo que yo soy la luz. ¿Cierto? Si le pone una ventana, aparte que, bueno, como aparte le dio muchas medidas y todo esto tiene mucho significado para la salvación. Estoy tomando solamente unos pellizquitos, digámoslo así, acerca de la construcción del arca, para que nosotros comprendamos que construir el arca es como construir la iglesia. Construir la iglesia es por la palabra, y la palabra es la que nosotros tenemos que escuchar y obedecerla con mandamiento que nos salva. La palabra de Dios ahora es un mandamiento que nos salva. Dios envió a salvación por medio del verbo, o sea, por la palabra que se hizo carne, para salvación. A lo suyo vino, y los suyos, los que debían aceptar la palabra, como no eran de sus ovejas, entonces no escucharon la voz. Pero resulta que es que Dios había cerrado la puerta, pero luego dijo, ¿abro la puerta a quién? Como si Cristo fuera el mismo Moisés, digámoslo así, que está permitiendo la entrada a la puerta para que entren de cada especie. Noé entra, construyó con la puerta, y luego entra tú. ¿Quién fue el primero que entró? Luego Noé. ¿Quién fue el primero que entró en el reino de los cielos? Cristo. ¿Ya? Cristo entró primero, Él es precursor. Es la primera oveja que entró. Como dijo, por eso dijo, mi Padre me conoce así como conozco yo mis ovejas, mi Padre me conoce como oveja. ¿Sí o no? Ahí está diciendo capítulo 10. Así que Cristo es el que escucha la voz de Dios, como cuando Noé escuchaba la voz de Dios. Cristo escucha la voz del Padre, y el Padre conoce al Hijo, así como Noé reconocía la voz de Dios y construyó porque obedecía la palabra. Y construyó. Ahora, cuando le dijo y le pregunta, ¿quién dice que soy yo? Él dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿cierto? Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Poner la ventana es aclarar que esa luz que entra al espíritu del hombre es como la ordenanza que Dios dio para revelar al Hijo. Cuando el arca tiene una ventana es porque por allí va a entrar la luz. Cuando entra la luz ilumina todo lo que hay dentro. Así que hasta cuando Pedro no dijo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es como si hubiera puesto la ventana por la cual entró la luz a Pedro. ¿Me está llevando? La palabra le dijo construya un hueco, una ventana. Y la palabra va y preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, unos dicen que tú eres Elías, otros, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya está puesta la ventana.
¿Me está llevando? Es como si hubiera abierto la puerta y entonces el ciego vio. Cuando le quitó la venda a los ojos es como si hubiera puesto la ventana. Entonces dijo que para que las obras del Padre sean hechas en este hombre. Así que el arca, entre comillas, era como ese hombre que estaba ciego sin ventana. Dijo, ponga ventana, le abrió los ojos, entró la luz y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Creo. ¿Quién es, Señor, para que le vea? El que habla contigo, Él es. Y creyó y le adoró. Pero cuando dijo que mis ovejas son las que oyen mi voz, ¿sí? Y me siguen, quiere decir que escuchan el mandamiento. Ve y lávate al enviado. Él escuchó y fue a un estanque y se lavó los ojos y regresó viendo. Porque oyó la voz del que es pastor, de un enviado por Dios, y que le dijo, venga porque llegó la luz, porque ellos comprenden que Yeshua finalmente es la luz. Yeshua, yo lo he dicho muchas veces, quiere decir luz, finalmente es luz de vida. Así que si el que es pastor, escuche muy bien, esta prédica quizás es más corta, pero para que usted comprenda que es un pastor que siendo desobediente, algún día hijo de desobediencia, escuchó la voz del evangelio que hablaban que va a haber un juicio y que la ley decía que soy pecador, y de pronto ve la cruz y se arrodilla ante la muerte de un justo por un injusto, y en esas recibe gracia y le dice, pero ¿por qué mueres, Señor? Y hoy está muriendo, que ¿por qué causa murió Cristo? ¿Por qué Cristo murió? Si es que ¿acaso murió por un pecado? ¿O murió por el pecado original para darnos vida? Está restaurando, dice, restaurada mi alma está, esa canción. Porque Cristo hoy no fue a restaurar lo que el ladrón y el salteador y el mentiroso habían destruido. Era el reposo de Dios, el huerto de la presencia de Dios en la tierra. Hizo que el hombre saliera del huerto, hizo que fuera destituido de la gloria de servirle a Dios, y ya no puede recibir los mandamientos que le dan vida. Por eso puso una puerta para que no encuentre al árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo estoy hablando tratando de nadar por todo el mar. Usted si ha leído la Biblia, lee fácil. Si no ha leído la Biblia, pero este pastor viene para aquí, para allá, habla del Salmo, del Proverbio, está hablando de Juan, está hablando de Romanos. Sí, porque yo estoy viendo es en el momento de lo que estoy predicando, lo que el Espíritu me está revelando, como cuando se abre la ventana para que entre una luz y pueda decir, mire, esto es el barco, esto es esto, esto es la salvación. Así estoy hablando. Entonces, por favor, comprenda. Bien, cuando Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia quiere decir, es como la congregación de las personas que han sido iluminadas porque recibieron en la misericordia de Dios, encontraron la salvación en Yeshua, que quiere decir salvación y luz y vida y sanidad. ¿Sí o no? He dicho muchas veces que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por su nombre. ¿Sí? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el nombre es por no creer en el nombre que viene como salvación a hablarnos de un juicio que viene y que dice construyan un arca, es decir, construyan la iglesia. Pero los pastores que están diciendo que están construyendo iglesia, hay algunos que son asalariados, que son mentirosos. Y yo lo que quiero hoy es que usted comprenda la diferencia entre uno que es pastor verdaderamente, que digo yo, tiene 3 fases. Nuevamente, ¿por qué entró el pastor? Tiene que ser de las ovejas que entraron por la puerta, porque si no son salteadores y ladrones y mentirosos, ¿sí? Porque lo primero que vieron fue en Cristo, vieron en Él la luz de la vida. Él es la vida, y ese pastor tiene que tener vergüenza, tiene que haber pasado por el hecho vergonzoso ante Cristo y ante Dios, que un justo pagó por él. Si no entró por esa puerta, quiere decir que no está bajo la gracia. Quiere decir que entró por otro lado y dice que es pastor y está predicando porque es un asalariado.
Ahorita vamos a hablar del asalariado. Estoy hablando del por qué no, de por qué sí puede ser pastor. ¿Cómo reconocer un pastor? Un pastor es el que pasa, acepta que es un pecador con toda la vergüenza que hasta lágrimas puede hacerle causar, llevar a la muerte, a la cruz, al Hijo Santísimo, al Dios viviente. Que hasta Pedro mismo, cuando supo que él iba a morir, dijo: tal cosa no te acontezca. Porque Pedro primero reconoció fue la luz. O sea, lo que primero vio es como que lo que primero vio Cristo en Pedro es como si Dios hubiera puesto, o sea, como que Cristo o Dios pusieron la ventana en el arca y eso alumbró a Pedro. Y cuando Pedro se alumbró porque el Padre de Dios le reveló que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, dijo: bienaventurado eres, muy feliz, dichoso. Eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Noé que iba a haber un diluvio? Nadie creía. Todos están comiendo, casándose, dándose en casamiento y se burlaban de él. Tantos años construyendo eso, pero ¿para qué? ¿Cuánta gente se burla de usted participar de la iglesia? ¿Cuánta gente ha muerto construyendo la iglesia, edificando la iglesia, orando por la iglesia, ofrendando y diezmando para construir la iglesia, para que esta misión, si yo no puedo ir, otra persona vaya más allá, pero construyen la iglesia? ¿Y cuántos hay que se burlan de usted porque usted ofrenda o diezma o ora o asiste o lee la Biblia o predica el evangelio? ¿Y cuántos dicen que son pastores pero se avergüenzan del evangelio? Romanos capítulo 1. Para mí no es pastor uno que se avergüenza del evangelio. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. El mismo apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No se avergüenza del evangelio porque le daría vergüenza ante Dios, que sufrió por su pecado, que murió por su pecado, y a usted le da vergüenza del que no tuvo vergüenza de cargar con su pecado. Para mí no es pastor una persona que no se ha arrepentido. Para mí no es pastor una persona que se avergüenza del evangelio. Para mí no es pastor una persona que se oculta ante el mundo, ante los demás, ante la sociedad de los muertos, que es pastor. Para mí no es pastor, porque no debe ser pastor solamente delante de sus 4 o 10 o 1000 ovejas, o 10,000 o 100,000 ovejas. No sé cuántas cree que tiene, pero ante la sociedad verdaderamente se burla, porque es un asalariado. Todavía no voy a hablar del asalariado, pero creo que lo que le dijo Pablo a Timoteo es lo que le estoy confirmando. Porque nosotros tenemos que aprender de alguien a ser pastor, ¿o no? Y Pablo, que nació con corazón limpio, Primera de Timoteo es lo que quiero transmitirles, que uno dice que Jesús es el pastor, ¿cierto? Pero uno tiene que encontrar una especie de genética espiritual de Cristo en el que es pastor. Y yo encuentro esta genética espiritual en Pablo, apóstol. ¿Sí? Y también Pablo encontró esa genética espiritual en Timoteo. ¿Sí? Y dice así, capítulo 1, primera de Timoteo: un pastor enseñándole a uno que va a ser pastor, o a uno establecido como pastor. O sea que si usted tiene corazón, usted piensa que no es pastor, pero de pronto usted sí tiene corazón para pastor. Yo siempre yo negaba: no, es mucha responsabilidad, no, yo no quiero. Y hasta último, cuando vino el pastor Chun y me decía: pero usted es pastor. Entonces le dije: es que yo no creo, es que yo estoy haciendo esto porque yo no sé. Y al final me decía: ¿usted todavía no duda que es pastor? Le dije: no, pastor, ya no dudo. Porque a veces es como el llamado que el Señor hace, ¿no? Que Él dijo, llamó a uno de los hijos y le dijo: ve al campo. Y dijo: no voy. Pero primero dijo: no voy. Y luego llamó a otro y le dijo: ve al campo a trabajar. Y dijo: sí voy. El que dijo que no voy, finalmente se arrepintió y dijo: bueno, sí voy. Y el que dijo: sí voy, al final no fue.
Y Cristo preguntó, ¿cuál de los dos hizo bien? Entonces dijeron, el que dijo que no va, pero finalmente fue. Dijo, así es. A veces uno no quiere porque sabe que uno tiene hasta temor de la palabra, que uno piensa que Dios va a fijarse en uno, que uno es tanta la vergüenza que uno dice, Señor, yo póngame a lavar pisos, hágase todo, pero predicar no, o sea, ser pastor no. Siempre negué hasta cuando en la misma dirección del río me están causando, hasta cuando finalmente con esto que ya entendí que cuando salí de la última denominación y no encontraba como oveja mi redil, entonces vino el pastor Chun y entonces me enfocó, digámoslo así, él me orientó, y desde aquí yo les estoy mandando las reflexiones que me envía también semanal. Últimamente mañana les envío, o de pronto esta tarde envío mi reflexión de ayer. Pero quiero decir que es tan importante tener un pastor que se identifique genéticamente con el pastor bíblico, que es tanto Cristo como Pablo, apóstol. De hecho, muchas de las cosas de Pedro y de Juan, que fueron finalmente pastores, fueron llamados como apóstoles. Apóstoles es como enviados para llevar esta salvación al mundo. Entonces, pienso que cuando se tiene una genética espiritual, nosotros los que somos llamados para ser pastores identificamos los que tienen ese tipo de genética y hablamos porque reconocemos. Hay uno también reconoce al que no, pero no puedo decir nada. No puedo decir usted sí, usted no, sino que yo entiendo que están extraviados, que conocen la voz de los extraños y les es más fácil la voz de los extraños. Por eso digo que no me preocupa tanto reconocer al extraño, porque hay mucha gente que ya siguen la voz extraña. La voz de los extraños es fácil, pero la voz de la verdad, hasta da vergüenza compartir este tipo de prédicas, porque estoy hablando de Yeshua, porque estoy hablando de otras cosas que no son comunes dentro de los que ya no escuchan la voz del que es pastor. Mire, antes de leer eso, mandamiento. Cuando uno dice la palabra mandamiento, la gente, ay, no, me va a mandar, ¿qué me va a poner a hacer? A lavar loza, a lavar pisos. Todo mandamiento es bueno, sea positivo o sea negativo. Si viene de él, es bueno. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? Antes de continuar, póngale aquí, una cuerdita. ¿Qué dice el Salmo para hoy? Salmo 119, versículo desde el 29. Yo puse el 30 equivocadamente en la hoja porque para mí el énfasis es el 30. Pero dice 29, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Pero dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Exponerse a la palabra, cuando uno se expone, cuando uno entra, tiene revelación, alumbra. Cuando usted lee la Biblia con el Espíritu Santo, usted se está exponiendo a la luz que le ilumina y le permite entender lo que otros no entienden. Por eso dice, hace entender a los simples, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. La gente piensa, ay, ¿usted en verdad desea los mandamientos? Con todo mi corazón. Le voy a decir qué es mandamiento, para que entienda por qué anhelo los mandamientos. Acuérdenme que cuando termine de hablar esto, me acuerdan que voy a hablar de Pablo, si no me pasa. ¿Qué es mandamiento? ¿Qué es obedecer mandamiento? ¿Por qué anhela los mandamientos? Luego dice, voy a terminar, voy a enfocar sobre eso, pero dice, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Es que todo tiene que ordena mis pasos con tu palabra, ninguna iniquidad se señoree de mí. O sea, que no sea nada carnal que se señoree de mí, más bien que sea por la palabra. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tu mano. O sea, líbrame de la violencia que hay en mí como hombre, porque los hombres son rebeldes por naturaleza, no quieren el mandamiento, no quieren obedecer. Líbrame, ¿sí? Y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, es decir, que otros encuentren a ti en mí, que otros puedan verte a ti por lo que yo obedezco, por lo que tú alumbras en mí. Enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley.
Es que uno dice ley, mandamiento, todo. Ay, los mandamientos no se imaginan, no robar, no matar. No. Siempre que dice los mandamientos de Dios, siempre dice 10. No robe, no mate. Entonces, ay, no, ya va a comenzar con los mandamientos. No robe, no mate, no fornique. Sí, como son restrictivos para el mal y la gente está acostumbrada al mal, entonces le parece rico adulterar o robar o matar. Eso es otro paseo. Tercera cosa es que el hombre debe hacer bien. O sea, tener misericordia, tener vergüenza y hacer bien, ¿sí o no? O sea, obedecer a Dios. Obedecer a Dios es tener bondad. Ser bondadoso con los demás, porque el rico y el pobre, Dios los hizo, dice el proverbio, ¿cierto? Pregunta usted, ¿por qué hay pobres y por qué hay ricos? Porque el rico siempre debe darle vergüenza que es rico porque él se ha hecho pobre. Pero Dios dice, si usted es rico, haga lo que yo hice y haga también por el pobre. La única manera del rico ser rico para con Dios es que sea bondadoso con los pobres. ¿Me llevan? Ok. Entonces, que el pastor tendría que tener la tercera facultad, que ahorita la vamos a leer en Pablo. Primero, recibe misericordia. Segundo, tiene bondad. Ha recibido la gracia y por eso da. ¿Le da vergüenza por el Señor de lo que yo hizo? O sea, como vergüenza, ¿cómo hago? Ame a los demás como yo te amé a ti. Si tienes vergüenza de lo que yo hice, entonces no me avergüences, sino que hable mi nombre, que encontraste en mi salvación y tenga bondad de trabajar para mí obedeciendo el mandamiento. Obedecer los mandamientos de Cristo, que dijo amen a los demás como yo los he amado, es mandamiento. ¿Es así o no es así? Ok, ahora en Juan capítulo 10, ahorita voy a Pablo, no se me ha olvidado. Juan capítulo 10, versículo 14. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cierto? Está hablando del 15. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Luego añade, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué es lo que dice ahí? Este mandamiento recibe mi Padre. Es que cuando uno dice mandamiento no está diciendo robar ni matar ni nada. Que una vez que Cristo dijo, tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Cuando usted ha sido redimido por su sangre, quiere decir que usted ya no tiene potestad sobre su vida. El pastor ya no es dueño de su vida, sino que él la adquirió y él puso su vida para tomar la mía. ¿Me comprenden? Pagó por mí, pagó la deuda para que yo no tenga deuda, para que yo sea libre, para que ahora le sirva a él. Dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder, nadie me la quita. Pero dijo, este mandamiento recibe mi Padre. Aquí va lo importante, lo interesante. Cuando Dios le dijo al hombre, a Noé, construye un arca, ¿le dio mandamiento o no fue mandamiento? No le dijo no robe, no mate, no fornique, le dijo construye un arca. Eso es mandamiento. ¿Fue bueno o fue malo? ¿Fue positivo o negativo? Fue positivo, ¿cierto? Cuando Dios da mandamiento, no coma para que no muera, ese mandamiento es negativo, pero es bueno. Cuando yo le digo a mi hija, lave los pisos, entonces, ay, pero me pone mandamiento, le estoy diciendo, eso es bueno, porque va a vivir cómodamente, va a ver limpio. Cuando se casa usted ya aprendió a vivir limpio. Venga, si yo le digo, venga y desayune, ¿le estoy dando mandamiento o no? O sea que ese mandamiento le está dando derecho a comer. ¿Sabe cuántas personas quisieran comer y no pueden, aunque les dé mandamiento que venga y coma? No puedo, porque es que eso me enferma. O sea, por más que reciba mandamiento, no pueden. Cuando nosotros recibimos mandamiento de Dios, quiere decir el derecho y la potestad. Diga, derecho y potestad. Cuando Dios le da mandamiento, le está dando un derecho. Que si usted cree en mi nombre, tendrá la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces le está diciendo es que acéptelo. Pero si una vez acepta, entienda que ame a los demás como yo los amé a ustedes. Es mandamiento. Mandamiento es amar como Él nos amó a nosotros. Si usted sabe que se iba a ir para el infierno
como una persona que sabe que se va a morir, está en la clínica, y en el momento que está en la clínica va a morir, y dice: Señor, ¿qué hago yo con mi pedazo de vida? Me quedan 10 días de vida, toma mi vida, te la entrego. Hace ese voto especial porque piensa que le quedan 10 días de vida. Y el Señor le dice: bueno, ¿esa vida es mía? ¿Tu vida es mía? Como me pasó a mí. Yo pensé que iba a morir. Sí, Señor, mi vida es tuya. Haz conmigo lo que tú quieras. Te pertenece. Ya no voy a hacer yo lo que quiera. Si tú me das vida, yo hago lo que tú quieras. Es decir, de aquí en adelante obedeceré tu voz y tus mandamientos. ¿Sí o no? Tú serás mi Señor. Que esa es la parte más elevada. Reconocer que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el dueño de la vida, el que me puede dar vida. Cuando yo acepto y le entrego mi vida, ya no soy yo el propietario. A partir de ahí, yo escucho el mandamiento de Dios que me diga: haga esto y haga lo otro. Por ejemplo, yo puedo decir: yo quiero comprar la parcela. Si no hay mandamiento de Dios para comprar, yo no puedo comprar. Yo oro: Señor, si tú das el mandamiento, una palabra tuya, tú dices compre, yo compraré y me llevarás tú al sitio, ¿sí o no? Si me dice: Señor, necesitamos vender, y me dice venda, Él dará el mandamiento que se venda. Cuando vio unos ciegos, llegaron a donde el ciego y le dijeron: Señor, entonces él preguntó: ¿qué quieres que te haga? Que yo quiero ver. Así como tú quieres, así mando. Y recobró la vista, porque hubo mandamiento y vio. Porque él dio el mandamiento. Porque cuando llegó el hombre que la mujer estaba, que la hija estaba muerta, dijo: que no soy digno de entrar bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es porque sabe que si da el mandamiento, se ejecuta. Entonces los mandamientos, como dice el Salmo, anhelo el mandamiento. Que él diga: Danilo, que por ejemplo puede vender. ¿No es bueno? Danilo, ese trabajo es para usted. Juanita, coja esto. Si es mandamiento de él, ¿usted no le haría que él dé el mandamiento? Por eso el Salmo dice: anhelo tus mandamientos. No piense que el mandamiento es solamente que yo. Claro, también el mandamiento es: ame a los demás como yo lo amo. Si un pastor dice que tiene mandamiento de levantar la iglesia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Entender que recibió misericordia, que me daría vergüenza si no lo hago, porque yo era un pecador y tú me redimiste. Ahora, ya no me avergüenzo del evangelio, porque como tengo un poder de Dios que es la gracia, el amor de Dios me inunda. Ahorita voy a ser generoso, bondadoso, sin avergonzarme del que me dio a mí misericordia. Un pastor, ¿qué quiere decir que tiene misericordia? Es porque recibió misericordia. Un pastor que tiene misericordia, ¿a dónde guía a la gente? A Yeshua, que es salvación. ¿Dónde encontró la salvación este pastor? En el nombre, en su nombre. ¿Dónde encontró la vida? En la palabra. Entonces un pastor tiene que estarle diciendo: permanezca en la palabra, como permanezca en el arca, permanezca en Tebai. Si el pastor, que es buen pastor, hace que las ovejas entren por la puerta de la misericordia, que es: tenga vergüenza y dígale ante el Señor, usted no trate de justificarse, déle vergüenza de su propio pecado ante Él. Reciba la gracia. Cuando reciba la gracia y reciba la misericordia del Señor, y usted entre en su nombre, usted reciba la palabra como mandamiento. Todo lo que Él le diga es mandamiento. Si Él le dice entre, entra. Si Él le dice sale, salga. Si Él le dice compre, compra. Cuando Él diga salga, usted sale. Usted entrará y saldrá. Porque aquí está diciendo, dice, pues es que entrará. Versículo 3 del capítulo 10. A este abre el portero y a sus ovejas llama por nombre, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Sí? Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero hay gente que conoce más la voz de los extraños y siguen la voz de los extraños y no encuentran salvación. No encuentran que están en el arca, no encuentran la puerta de la misericordia, no tienen bondad, no dan gracia, se avergüenzan del evangelio. Ahora sí, vamos a mirar qué es la genética y terminamos con esto. Ya no alcanzo a hablar del asalariado, la semana entrante hablaré de él. Capítulo 1 de Primera de Timoteo. Como te rogué, versículo 3, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¡Ay, mandamiento! Que nació de un corazón limpio, puro, y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es lo que no tiene un pastor que Pablo identificó en Timoteo? Que el amor es puro, que tiene corazón limpio, que no tiene amor fingido y que tiene buena conciencia y que tiene la fe no fingida. ¿Usted sabe cuánta gente finge fe? ¿Qué quiere decir fingir fe? Fe es que piensan que tienen la palabra, pero usted va a ver y no tienen palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y hay personas que no tienen palabra. Necesitan, para tener palabra, tener 5 o 10 hojas ahí que van leyendo hasta que se acabe todo el repertorio, y de pronto siguen y no saben. Cuando le preguntan de pronto qué dijo, le pasa lo mismo. Tranquila. Le pasa lo que le pasa a los que leen teleprompter, que son candidatos presidenciales, y les hacen el discurso y se les daña el teleprompter y quedan Todos los que están en discurso tienen que llevarlo por la inteligencia, que no es orgánica sino artificial. Y de eso voy a hablar la semana entrante. Ustedes no se imaginan que se está cumpliendo lo que dijo el Señor por boca de Daniel, que en el postrer tiempo la ciencia aumentará. Y va a llegar el momento en que usted no puede discernir mi voz a la voz de la artificial, que ustedes van a pensar que soy yo, que pueden poner mi rostro sobre otro sitio, y eso lo hace todo lo artificial, todo. Y si ustedes se acostumbran a oír la artificial, no van a poder distinguir la del buen pastor. Por eso quiero hablar de la del buen pastor antes de la artificial, porque usted no conoce, es decir, no seguiría, sino que huiría de aquellas personas que hablan como si fuera artificial, que no es la voz de Dios, es artificial. Entiendan. Entonces no voy a enseñar sobre la artificial porque hay bastante documentación por internet. El que no sepa y el que quiera entender un poquitico, que yo en eso soy muy ignorante, pero estoy en uno de Instagram que habla con esta artificial, y me doy cuenta cómo quiere engañar al mismo. Es tan inteligente que quiere engañar al mismo humano. Pero él salió más adelante y descubrió cómo puede engañar también a esa para descubrir lo que están haciendo. Me parece genial. Es un españolete muy, muy, muy pilo. O sea, muy metido en esa artificial. O sea, yo digo que es una herramienta y podría usarla para muchas cosas. Pero hay muchas predicaciones que están siendo construidas por ese tipo de inteligencia. Y muchos predicadores que están haciendo prédicas según lo que esta artificial va a decir. Y los que no escuchen ni obedezcan a ese bestia, entonces no lo van a dejar ni comprar ni vender. Entonces yo prefiero primero enseñar bastante de la verdad, y los que quieran entender y les dé un poquito de temor y aprendan a escuchar una voz orgánica que tiene el Espíritu Santo, y que digamos que el primer síntoma, o un síntoma muy bueno, es que tiene palabra y que les revela quién es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso tiene que ver con la altura y la construcción de la ventana en el arca. ¿Sí? Después voy a hablar de eso. Tiene que ver con la prédica de hoy, pero no quiero confundirlos. Pero cuando se construye el arca y dio la medida, que dice la medida tiene que ser así, y tiene que ponerla de tanto por tanto, y que tiene que ponerla a ti, lo que está diciendo es que tiene que reconocer la altura máxima de la ventana. Es que tiene que reconocer que es el Cristo, que tiene que reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor. En el hebreo, cuando usted pasa el nombre, la palabra ventana de un codo, lo que está dando son las letras de las palabras que dice que Él es el Señor, que Él es el Rey y que Él es el Dueño. Cuando usted reconoce que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, por eso digo que es como la altura máxima a la que un pastor tiene que llevar a sus ovejas para que vean esa gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es entrar por la puerta. Si un pastor no hace entrar por esa puerta, quiere decir que está a ciegas, que no ilumina ni la artificial
puede predicar de manera que usted pueda ver esa gloria, sino que tendrá la cabeza llena de información, pero no tendrá revelación porque se lo está diciendo una computadora, no el Espíritu Santo. O sea que podrá escuchar muchos. Yo huyo, se los digo, yo huyo de esa voz. ¿Sí? No conozco esa voz, es decir, no conocer quiere decir no la dejo entrar. Conocer, cuando la palabra conocer es penetrar, ¿sí? Conocer, tuvo relación, la conoció, quiere decir que la penetró, entró y pudo gestar, ¿cierto? Conocer es tener una relación íntima en la cual puedo gestar. Cuando usted recibe la palabra del Espíritu Santo, entra a su corazón, entra y gesta en usted un hijo de Dios. Produce en usted una nueva criatura. Produce usted un nacer de nuevo, un amor por Cristo. Lo que no puede hacer la computadora. Lo que no puede hacer un hombre que se avergüenza del Evangelio. Lo que no puede hacer un hombre que no ha entrado por la puerta. Lo que no puede hacer un asalariado. La semana entrante hablamos del asalariado. Va a ser lo mismo, la misma cita bíblica, todo. Pero vamos a hablar del asalariado, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo llevamos, Dani? A ver hasta dónde puedo llegar. Ok, entonces cerremos. Ya 1 hora, no alcanzamos a hablar del asalariado. Creo que es una sola pincelada para que aprendan a identificar y con temor, ustedes siempre prefieran la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre Dios, la voz de Cristo que es el buen pastor, y conocen la voz, y no conozcan la voz extraña. O sea, yo pregunté allí, ¿reconoce la voz del asalariado? Yo, Danilo Osorio, estoy preguntando, ¿conocen la voz del que es pastor? Yo estoy preguntándole a ustedes, ¿reconocen la voz del asalariado? Pero lo que Cristo está diciendo es que estas ovejas no conocen la voz de la sala, no conocen esa voz, porque no la siguen. Hay gente que la conoce, es decirle, entra y vaya, sáquelos de allá. Es como cuando entra un gusano. Conocer es entrar, penetrar. Saque de la cabeza a una persona lo que se ha creado en el mundo de la inteligencia y de la sabiduría y de la ciencia. Sáquele esa ciencia. Termine leyendo rápidamente esto. ¿Dónde voy? Rápido para terminar. 1 Timoteo capítulo 1, que este era un mandamiento sin máculo, ¿cierto? Que no tiene fe fingida, de las cuales cosas, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es la voz del asalariado? Palabrería. La semana entrante vamos a hablar del asalariado. Pero quiero que continúen diciendo, de aquí es pastor, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ni para los sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. A un pastor le ha sido encomendado el glorioso. Luego dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escuche lo que dice aquí: habiendo yo habido sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Es completamente distinto el sentir de Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que tiene que decir un pastor? Que yo soy un pecador. Soy el primero de ustedes. No es que se crea, yo soy sin mácula y todos tienen que obedecerme a mí, que ustedes son los... No, Pablo mismo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero es que yo primero soy el gusano, yo soy el perro muerto, digo yo. Yo he dicho que soy el perro muerto. Yo no estoy viendo que soy el sabio, el inteligente. Dios me libre, yo no soy nada de eso. A mí lo que me da Dios es que me fortalece con el poder de su gracia. Alumbra los ojos de mi entendimiento, y con la misericordia que he tenido de mí, lo que hago es abrir mi boca como cuando se abre una ventana, para que alumbre los ojos del entendimiento, para poder mostrar
en los pobres de espíritu bondad de Dios en Cristo. Si Cristo está en mí, que Cristo pueda hacer bondad en ustedes para que los pastoree por el Espíritu Santo. Por esto fui yo recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos, su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Como ejemplo. ¿Qué es un pastor? Un ejemplo de la misericordia, un ejemplo de la bondad, un ejemplo de no avergonzarse del evangelio, avergonzarse de las cosas que hacía antes, inclusive que perseguía a la iglesia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio y Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que quiere decir la altura de la ventana. Pablo, el apóstol, tiene la altura de reconocimiento que tuvo también Pedro. Eso es un pastor. Que lo primero que he enseñado yo es fe y confianza en el servicio a Él, creyendo su nombre y obedeciendo sus mandamientos. Los mandamientos no son gravosos, solamente amén. ¿Qué tanto es amar? Claro, usted también dice, anhelo el mandamiento que me diga Danilo, ya puede irse para Danilo, puede hacer, váyase para Bogotá. Este mandamiento recibe mi padre, tengo poder para ir a Bogotá y volver. Él me dijo que vaya y vuelva, él me dijo que predique, él me dijo que haga eso. Este mandamiento recibí de él. Ese mandamiento es que él apruebe y lo envíe, para que la palabra que salga de su boca no sea la suya, sino la que él mandó, porque él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dijo que hablara. Así hablamos los que somos enviados, así hablamos los que somos guiados por el Espíritu Santo, no por la inteligencia, la que no es orgánica, la que está engañando el mundo entero, y la que va a engañar, y la que va a mandar matar y destruir a los que no obedecen, y no van a poder ni comprar ni vender. Pero los que son inteligentes van a escuchar eso y van a decir que es mejor esto, porque no hablan de Jesús. Aquí nos dejan casar entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Aquí no pasa nada, aquí hay la iglesia del amor. Bueno, pues sigue escuchando esa voz, y si conoce esa voz se va a perder. Pero si conoce la voz del pastor, del buen pastor que dio su vida, es diferente. La actitud es diferente, a donde usted va es diferente, la seguridad que usted tiene es diferente. Oremos. Padre, te damos gracias por haber enviado tu santo Hijo Yeshua, Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, y también es la luz, y también es la vida y la sanidad para nosotros. Te damos gracias porque Él llevó nuestras enfermedades, también sufrió nuestros dolores, también cargó con todo nuestro pecado. Qué vergüenza de todas las cosas que hacíamos, que el fruto es la muerte, era la muerte, pero ahora nosotros queremos prestar nuestro servicio a ti. No nos avergonzamos del evangelio, sino que nos daría vergüenza no anunciar tu nombre, Yeshua, no anunciar a Jesús, no anunciar la salvación, porque muchos se van a perder porque no creen en su corazón que Dios el Padre resucitó a nuestro Salvador de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Ayúdanos, por favor, que tú nos envíes, Señor Jesús, que si nosotros somos enviados por ti y recibimos el mandamiento, nadie lo puede detener. Por favor, envía a los hermanos a que anuncien tu nombre. Envíalos, Señor, dale el mandamiento y acompáñalos con poderes, Señor, para que puedan extender el reino de los cielos. Ayúdalos para que no se avergüencen del evangelio, sino que encuentren el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ayúdalos para que escuchen la voz del que es pastor, que escuchen la voz, que reconozcan, que conozcan la voz del que es pastor y acepten que son mandamientos del Espíritu Santo que nos enseña a amar en verdad y en espíritu, una vez hemos tenido nosotros tu misericordia. Bendícenos, por favor, enviándonos, dándonos mandamiento para que podamos predicar el evangelio con toda sabiduría de lo alto. Ayúdanos para que nosotros no conozcamos la voz de los asalariados. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que conocen la voz del que es pastor y no conocen la voz extraña de los asalariados, para siempre. Amén. Amén.